Hola, bienvenidos a Mal del Puerco. Vamos hoy a preparar unas ricas conchas y les voy a enseñar los ingredientes que vamos a ocupar. Principalmente ocupamos 500 gramos de harina, ocupamos 2 huevos, 150 gramos de azúcar. Aquí puse a derretir 50 gramos de mantequilla y 50 gramos de manteca vegetal. Al igual que vamos a ocupar 150 gramos, perdón, son 15 gramos de levadura y vamos a ocupar una taza y media o 250 mililitros de leche. Lo primero que vamos a hacer que la levadura haga reacción. La leche tiene que estar tibia o un poquito calientita, no hirviendo porque va a matar la levadura. Vamos a revolver. Y ahorita se van a dar cuenta cómo va a empezar a hacer reacción. Si empiezan a ver, lo voy a acercar. Va a empezar a hacer reacción con la leche. Vamos a separar. A la harina, si es posible, la pueden cernir. Es lo más recomendable. Vamos a agregar el azúcar. Ahorita vamos a ocupar esto. Los huevos. Vamos a primero formar la masa y vamos a disolver bien la manteca vegetal y la mantequilla y vamos a agregar. Ahora vamos a empezar a amasar. Los huevos tienen que estar a temperatura ambiente. Yo ya me lavé las manos previamente. Empezar a mezclar. Vamos a agregar la leche con la levadura. Acá está más leche. ¿Quién más leche? De hecho, voy a ocupar más harina. Estoy buscando mi taza. Voy a agregar un poco más de harina y vamos a irla midiendo. Esta es la medida de una taza. Yo lo puedo poner alrededor de media taza.
poner un poco de harina. Vamos a empezar a amasar. Hay que seguir amasando. Esta harina, este proceso es un poco tardado. No sé si ustedes han hecho pan de muerto. Prácticamente es la misma textura. Así que no se asusten. Solamente hay que seguir amasando. Así por unos 10 minutos o más. Entonces, vamos a regresar en un momento cuando ya esté la masa integrada. A few moments later. Así queda la masa después de trabajarla un rato. Quiero mencionarles, no es necesario que agreguen más harina, la masa se va a sentir aguadita, es cuestión de trabajarla. Cuando ustedes vayan amasando, como vieron al principio del video, tienen que como levantarla, yo digo como si estuvieras enojado, y aventarla. Eso hace que genere un poco de aire y sea un poco más fácil amasarla. Entonces yo lo que hago para que la masa infle, normalmente yo prendo el horno a unos 180 grados, 300 grados, 350 Fahrenheit, por unos minutos, dejo que se caliente y voy a poner algún molde. Primero le pongo tantito aceite abajo para que no se pegue tanto la masa. Pongo la bolita de masa y la pongo en el horno. Le pueden poner un poquito aceite arriba y le pueden tapar con plástico. Si la van a poner en el horno, yo les diría que no le pongan plástico, pero si las pueden dejar en el sol o en un lugar calentito, sí. Entonces así queda la masa y vamos a empezar a hacer las bolitas. Voy a agarrar, perdón, poquita harina. Ahorita les voy a enseñar los ingredientes para hacer la costrita. Solo que con un poquito. Yo normalmente uso para cortar la masa, se me hace un poco más sencillo. Si no lo tienen, no hay problema, lo pueden hacer así, pues nada más con lo que agarren de la mano, más o menos, para hacer bolitas. Y vamos a hacer las bolitas. ¿Cómo hacen las bolitas?
Si ven, lo voy a hacer lento. Un poco más rápido. Tienen que sacarle el aire. Y ya al final, nada más para darle forma, lo hacen así. ¿Okay? Vamos a asegurarnos de sacarle el aire. La bolita, aquí tengo un molde, yo uso papel encerado. Si no tienen papel encerado pueden usar tantita manteca y ponerle harina así como si fuera un pastel. Yo pongo así la conchita. Miren qué bonita. Bueno, vamos a seguir. Lo pueden usar, no lo pueden usar, a mí se me hace más fácil hacerlo de esta forma. O menos calculándole, como si fuera una tortillota de harina. Lo mismo, despacio. Bolitas. Vamos a poner la otra conchita. Lo mismo. Ahorita les digo más o menos cuánto pesan las bolitas. Para más o menos darnos una idea. A ver. Alrededor de 87, 90 gramos. Voy a mover esto por otro lado. Vamos a seguir con las otras bolitas. Si ustedes las quieren así, perfectas, sí, mídanlas. 90 gramos está bien. Como la verdad yo no las quiero perfectas, para mí es igual, como quiera no lo vamos a comer. Es para mi esposo y para mí, entonces así. No se estresen si no les quedan las bolitas así perfectas. Pero más o menos mi técnica es hacerlo tipo tortillitas así de harina. Apachurro y meto, apachurro, meto, apachurro, meto, apachurro, meto. Y luego, despacio. Y así van quedando nuestros bollitos. ¡Ay, qué bonitos! Ok. Es que la verdad que cuando uno hace pan, uno se siente bien orgulloso después de ver sus creaciones. Vamos a ver. Yo tengo estas dos charolas por ahora. Estas son las que voy a hacer. Ya si me sobran, pues ya después hago más. Y vamos a seguir. No sé cómo les esté yendo a ustedes con la cuarentena. Yo me la paso comiendo. Eso no es bueno. Por eso me puse... Hoy me puse jeans. Hoy me puse pantalón de mezclilla. Dije... para ver si todavía entraba. Pero bueno, creo que con esto, quién sabe. Vamos a ver dentro de una semana. Ay, miren qué bonitos.
así. Se dan ganas de pegarles. Va a quedar este, pero bueno, eso lo hacemos después. Vamos a hacer las 3. Pero eso lo pongo después. ¿No? Vamos a hacer estas. Ya con la práctica, esa me quedó chiquita, entonces le voy a agarrar un poquito de esta. Ok, ya me lo terminamos. Tranquilos. Ok, vamos a dejarlas así por un momento y vamos a empezar. Bueno, esta es la primera vez que hago esta mezcla. Aquí tengo 135 gramos de azúcar glass, 135 gramos de harina de trigo y 135 gramos de manteca. Bueno, aquí está bien en la parte divertida. No sé ustedes, pero la verdad yo desde que estaba chiquita me gustaba embarrarme las manos. Mi mamá cuando yo estaba chiquita, ella vendía empanadas. Bueno, que esa es otra receta que les voy a compartir. Uy, más adelante. Y vamos a mezclar. Y a mí me gustaba mucho embarrarme las manos con la manteca y el huevo y la harina. Y pues mi mamá bien feliz porque es como que alguien estaba ayudando. Ahora sí que no tenía que hacer el trabajo sucio. Bueno. Vamos, aquí el punto es como apachurrarlo, mezclarlo bien. A lo mejor usar un poquito de harina nada más para que se nos despegue de las manos. A ver. Voy a poner media cucharadita más de harina. Es que la verdad, honestamente, los productos pueden variar dependiendo la marca, dependiendo el país, la ciudad. Yo he encontrado aquí muchas cosas, lo bueno. Así queda así como gran. Yo cerní el azúcar glass, pero puede que quede así un poquito como que gramoso. Otro poquito de harina. Ya sé, otro poquito, pero bueno. Es que no quiero que quede tan pegajoso. Parece así como plastilina Play-Doh. Ok, ahora la mitad. Bueno, a mí le voy a poner un poquito más de la mitad, porque la verdad a mí me gusta más el chocolate. Aquí tengo cocoa. Ah, qué mugrero. Sí, así es el chocolate. Pero ¿a quién no le gusta el chocolate? Bueno, yo tengo una amiga que está rara. No rara, pero se me hace raro a mí que no le guste el chocolate. Pero es como que un caso de... Si tienen niños, les pueden poner a hacer esto. Como mi mamá me ponía a hacerlo.
Es una forma divertida, como si estuvieran haciendo plastilina. Bueno, yo le voy a poner más porque la verdad a mí sí me gusta. Vamos a mezclar, mezclar, mezclar. Voy a poner un poquito más harina. Se está haciendo muy pegajosa. No sé si es por la cocoa. Bueno. Más o menos así. Lo voy a poner aquí. Bueno, voy a limpiar tantito. Y vamos a empezar a formar la cobertura de las conchitas. La profesión de panadero es muy bonita, pero no es sucia en el aspecto que sea sucio, simplemente que a veces haces mucho mugre. Pero te acostumbras y es bonito. Next. Ok. Aquí quedó nuestra bolita. Aquí. Vamos a ocupar. Bueno, vamos a agarrar un pedacito. Si tienen aplanadora, lo pueden usar. Si tienen, ¿cómo se llama? Rodillo también. Yo más o menos lo hago un poquito menos. Y puede que se le ponga un poquito de harina para que no se pegue tanto. Voy a hacer la bolita. Vamos a ver qué tal nos sale. Aplastamos. Y va a quedar así una tortillita. Qué bonita. Vamos a ver. Es que se pega un poco. A ver. Vamos a intentarlo de esta forma. A ver, espérate. Bueno, es la primera. La primera siempre sale feíta. Es lo que le decían a mi hermana. Bueno, yo digo porque yo soy la más chiquita. Entonces, vamos a... ¿Saben qué? A veces en la cocina tenemos que improvisar. Vamos a hacer otra bolita. Esta la voy a hacer un poquito como más gruesecita. Para que sea un poquito más fácil de despegar. Le puse un poquito de harina. Y así. Bueno, vamos a ver qué tal. Regreso, hago lo mismo. Mientras estamos haciendo eso, se me olvidó precalentar el horno. Vamos a ponerlo a 300 grados. No, 325. Vamos a seguir haciendo esto.
Uy. Las conchitas van a inflar. Entonces, está bien. Ah, qué caray. Ya me están estas conchitas. No se desesperen si se rompe, no pasa nada. Ahí está. Voy a hacer una más y les voy a enseñar cómo cortarlas. Vamos a hacer de chocolate. Vamos a ver qué tal. Ay, no era acá. Ajá. Ok. Si tienen así como molde para conchitas, lo pueden hacer. Si no, pueden usar un cuchillo que sea delgado. Este pintiagudo. Y lo que pueden hacer para las conchitas, lo pueden hacer así como de la forma que ustedes le quieran dar. Con conchitas. Otros los pueden hacer así. Traten de cortar nada más la cobertura con cuidado. Si tienen ustedes así como molde para conchitas, mejor. De la forma en que para mí se me hace más fácil es nada más hacerle rayitas. Entre más como pintiagudo sea, va a ser mejor. No usen esta parte porque van a romper la parte de arriba, la costrita. Voy a quitar un poquito el exceso. Ok. Yo las voy a hornear alrededor. Voy a ponerle 15 minutos y después la voy a checar.
Sí, a veces hacer pan puede ser así como que, uy, que de miedo, pero la verdad no pasa nada. Así están las conchitas. Las vamos a meter a hornear y ahorita les digo cómo quedan. Entonces ahorita los espero en un ratito para decirles cómo quedan. A few moments later. Gracias por estar conmigo en Mal del Puerco. Así quedaron nuestras conchitas. Como saben que ya están listas, huele a pan. Mira, ven que está doradito, ya se empiezan a separar. Vamos a ver la parte de abajo. Uy, este sí se quemó un poquito. Pero bueno, tiene que estar un poco doradito en la parte de abajo. Vamos a ver esta. Yo le puse alrededor de unos 20 minutos a 350 grados Fahrenheit y bajé un poco la temperatura. Estas hay que estarlas checando porque depende mucho del horno también. Entonces así quedan, no las agarren luego porque están muy calientes. Vamos a dejar que esto esté durito y así quedó. Me pueden seguir en mis redes sociales, Mal del Puerco en Facebook, Mal del Puerco en Instagram y próximamente estaré subiendo el video en YouTube.